Hola, acompáñenme en el proceso de hacer una pintura al óleo en gran formato para mi clase de pintura. Este fue mi proyecto final de segundo semestre, estudiando la carrera de arte y diseño. Comencé con el boceto original que fotocopié y después tracé unas líneas que me sirvieron de guía para pasarlo al bastidor. Una vez el boceto estuvo en el lienzo, comencé a agregar pintura, fondeando el color base de la piel de las figuras principales. A la mitad recordé que debía haber trazado las líneas generales de mis figuras antes con otro tono, así que empecé a hacerlo. Y agregué color a la segunda figura. Comencé a fondear lo que quería que fueran plantas con un color amarillo de fondo para que así brillasen los verdes. Agregué el azul del cielo y me entró la idea de querer dibujar unas montañas con un azul más oscuro, lo que me desbalanceó toda la composición y me dejó replanteando mi vida entera. Después escogí el color de fondo para el árbol y lo pinté. Terminó siendo una tonalidad muy similar a la de la figura continua, lo que no me gustó. Lo que ocurrió a continuación fue que al hacer la línea de horizonte tan arriba, parecía como que las figuras se estaban sumergiendo. Así que y ahí está el profesor. Me parece que quedó contento con el resultado y yo también. Siento que sí le proporcionó como un alargamiento a la obra que facilita como su lectura. Continué con la parte de abajo de mi obra. En un inicio quería que fuera una parte de un lago con agua transparente que dejase ver las raíces del árbol y al mismo tiempo dejase ver las piernas de las personas, pero a la mitad descubrí que era muy difícil y que las debería de haber pintado encima de la pintura café, no abajo, así que las cubrí. A continuación comencé a agregarle profundidad al cielo mediante nubes, pues fueron más blancas que el fondo y algunas otras tonalidades, y a partir de aquí el cuadro empezó a agarrar más forma y me empecé a sentir un poco más contenta con mis avances. Después seguí agregando profundidad, ahora en el fondo, pintando algunos árboles con un verde oscuro y agregando profundidad al árbol. Descubrí que sí es importante usar varios colores, como varias tonalidades, porque es lo que le agrega dimensión a tu obra. Antes tenía miedo de agregar tonos muy oscuros, que entonces como que saltaran mucho a la vista, pero es un proceso. Empecé a hacer detalles en el rostro, los terminé odiando, así que lo borré todo. La piel fue muy difícil de pintar porque no tenía imágenes de referencia más allá de los rostros. No sabía bien las luces en qué partes pegarían, y entonces los días previos a pintar estuve analizando la piel de las personas, intentando como recoger la mayor información posible, y creo que con lo que más batallé fue con los pequeños detalles de las manos, los pies, las piernas, las extremidades en general. No sabía exactamente dónde poner las sombras. Día nos cansamos de volvernos a ver, pensando en todo lo que fue, me fui, ahora que ya no estás acá, me empiezo a perder. El árbol fue de mis cosas favoritas por pintar, ya que me permitió mucha libertad creativa a la hora de dónde poner los colores, y comenzaba con colores muy brillantes y claros, y a partir de ahí iba trabajando las sombras. Entonces fue una pintura muy fácil de hacer. Una vez entendí que no había reglas y que
pueda divertirme con ello. Las hojas también fueron divertidas de pintar. Quería que fuera un árbol de jacaranda e intenté imitar ese estilo de hojita. Agregué una capa de azul diluido con mucho aguarrás para crear un efecto de transparencia. Y empecé a añadir reflejos en el agua que simulasen el cielo que se reflejaría en el agua. Seguí detallando las figuras humanas, agregando profundidad y sombras. En este punto me di cuenta de que las sombras eran muy importantes y siento que cobró vida como la piel. Antes se veía muy pálida y uniforme, pero una vez comencé a agregar sombras más fuertes, se vio mucho mejor. Y así se veía en esta sesión cuando me detuve a trabajar. Para este punto ya estaba contenta con cómo se veía. Terminé de agregarle los detalles finales a los rostros y pinté el cabello, que fue mi parte favorita, yo creo, porque sentía que el cuadro ya había agarrado totalmente la forma y las características que había querido que tuvieran desde un inicio. Entonces quedaba el detalle de que se manchó el cielo al ir arrastrando el pigmento con mi mano por accidente. El cielo quedó manchado de tonalidades terrosas, así que lo volví a pintar un poco para darle luminosidad y una apariencia uniforme, y detallé unas partes del fondo. Pinté algunas plantas más y detallé el pasto para que tuviera diferentes tonos y se viera más natural aparentemente. Y es aquí donde uno tiene que saber dónde detenerse y donde sus habilidades llegaron a un límite, porque yo no supe cuándo detenerme. Le di una capa más al agua con azul rebajado porque quería agregar algunos reflejos en el agua para dar la ilusión de movimiento. Conforme fui trabajando en eso, se fue oscureciendo la imagen, demasiado movimiento con demasiados tonos de azules, los que enturbiaron el agua. Eso no lo grabé porque me encontraba en un estado de manía donde ya no me importaba nada. No quedé satisfecha con la apariencia del agua, pero sí quedé satisfecha con la obra en general. Estoy muy feliz. Siento que fue un desafío muy grande. A lo largo me sentí disgustada en muchos momentos, pero una vez empieza a cobrar forma tu trabajo, es una sensación irreemplazable. Y me queda este testimonio del proyecto en una grabación y en la pintura en sí misma, porque no sé qué voy a hacer con semejante bastidor ni dónde lo voy a meter. Muchas gracias por escucharme.